Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hablar un tema que es muy importante dentro del ámbito pediátrico y también dentro del ámbito del periodo del adulto. Les he dado un tiempo aproximadamente un poco largo para los alumnos del quinto 4 y realmente muy corto para los alumnos del quinto 2 porque ellos están dando examen y hacer dos cosas al mismo tiempo a veces sale un poco complicado. De manera que cuando yo empiece a hablar sobre, les pase las videoconferencias, ustedes más o menos hacia el día siguiente o al siguiente día debemos reunirnos para dilucidar algunas dudas que puedan tener. Vamos a hablar de un tema que es importante, la nutrición. La nutrición, pero que en pediatría dice que debemos cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, ¿cuáles? Hablar del requerimiento de nutrientes, ustedes van a poder entender que no había sido solamente comer, sino que debemos aprender a comer en cantidad y en calidad en el periodo pediátrico. Y que este aporte de nutrientes que el niño va a recibir en forma diaria, a lo que se denomina requerimiento basal, debe ir en sus dos componentes. ¿Cuáles son sus dos componentes? Aprendan desde ahora, creo que ya lo saben, pero que cuando haga referencia que el requerimiento nutricional va en base a los macronutrientes y a los micronutrientes, hacemos referencia de macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Estos deben guardar una proporcionalidad cerca al 100% en estos tres componentes. Luego ya vamos a ver en qué proporcionalidad debe ir cada uno de estos macronutrientes. Luego tenemos los micronutrientes. ¿Cuáles serán aquellos micronutrientes? Tenemos a todas las vitaminas que están en su forma de liposolubilidad e hidrosolubilidad. Después de las vitaminas tenemos los minerales que forman parte de los micronutrientes. Y en realidad los minerales tienen un rol bastante importante en el organismo del niño. Y finalmente los oligoelementos. Oligoelementos, algunos que son indispensables para cumplir algunas necesidades básicas que tiene ese niño. Entonces, este tema está abocado a que aprendamos cómo estamos comiendo, aprender cómo estamos comiendo y en qué calidad estamos comiendo. Al final de todo esto, ustedes van a saber cómo deben comer, cómo deben alimentarse y en qué cantidad deben alimentarse. Y en qué cantidad debe el alimento. Y a esa cantidad de alimentos vamos a denominar nutriente. Y un nutriente es la cantidad mínima de este que se necesita para un día. Especialmente, ¿para qué vamos a necesitar una cantidad mínima para un día? Para que cumpla ¿qué? Para que cumpla esto. Los nutrientes tienen la finalidad de cubrir especialmente, esto es lo que estamos mencionando, su requerimiento basal. Un nutriente, ¿en qué va a terminar? Va a terminar finalmente en formar ¿qué para ese organismo? Va a formar calorías. Y estas calorías van a venir tanto o especialmente de lo que estamos llamando macronutrientes. Los macronutrientes a ese organismo van a aportar ¿qué? No estamos haciendo una diferenciación de que solamente las grasas van a aportar calorías, sino también estamos diciendo que los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas van a terminar al final formando calorías que el organismo va a necesitar para cumplir sus funciones vitales,
sus funciones básicas y sus funciones involuntarias que día a día se van a suceder en el organismo de ese niño. Y que el requerimiento nutricional del niño depende de muchos factores. Factores ambientales, factores inherentes a la sociedad, factores inherentes a la familia. Por ejemplo, niños que viven en lugares cálidos o en lugares fríos, no es el mismo tipo de alimentación. Hay cierta preferencia para macronutrientes en los unos y cierta disminución en los otros, o también preferencia. Y eso va a influenciar en su nutrición. Y que si no es equilibrada, vamos a observar en el organismo del niño problemas ya no de nutrición, sino problemas de desnutrición, que pueden ser en más. Recuerden que los problemas en la nutrición pueden ir en más y pueden ir en menos. Cuando van en más, los problemas de la nutrición se denominan desnutriciones en más. ¿Y qué clases son? El sobrepeso y la obesidad. En cambio, lo contrario, problemas de la nutrición que van en menos, se denomina ¿qué? Desnutrición. Y este tipo de desnutrición que va en menos, ¿cuáles son? Aquel niño que está re gordo, que la mamá dice está feliz porque está gordo, pero que ese niño, no está gordo de estar nutrido en sus 3 componentes, sino que está gordito porque está nutrido en un solo tipo de nutrientes. Y estamos aprendiendo que el niño debe guardar relación en su requerimiento nutricional. A este que está gordito, pero que está en menos, porque solo come un solo tipo de nutrientes, se denomina desnutrido cuasiorco. En cambio, aquel tipo de desnutrido que no come bien o se nutre inadecuadamente y en deficiencia, se denomina marasmático. Entonces vean que los nutrientes deben ir de acuerdo inclusive a la edad gestacional, porque no es lo mismo alimentar a un niño pretérmino como a un niño a término. Siempre hay una disparidad de alimentación en estos niños. Tenemos que alimentarlos en proporcionalidad, pero de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a los días, de acuerdo a los meses y de acuerdo a los años. Cosa que no sucede lo mismo que en los adultos. El adulto puede comer de todo, puede comer mezclar, y él no dice que tiene que guardar proporcionalidad, sino que va comiendo. Y en ellos se va reservando. En cambio, con los niños se reserva lo que necesita y el resto ocasiona perjuicios en el organismo del niño. Luego tenemos la sociedad. La sociedad es un factor muy importante en el niño a considerar. ¿Por qué? Porque niños que viven en sociedades más allá, muy fortalecidas, vemos que su factor nutriente potencia mejor su estado. Familias donde están los progenitores, familias totalmente establecidas, vemos que el niño se va nutriendo adecuadamente. En cambio, también tenemos que considerar al agente. ¿Cuál es el agente que va a influenciar en los factores nutricionales? Los alimentos. Los alimentos, como dijimos, tienen que ir en sus 2 componentes, macronutrientes y micronutrientes. No podemos comer solo vitaminas, ¿no es cierto? No podemos solo alimentarnos de grasas, no podemos solo alimentarnos de proteínas, no podemos solo alimentarnos de hidratos de carbono. Deben alimentar en estos 3 y en los otros que son los micronutrientes, que van a ser importantes considerar. Y finalmente, otro factor que tenemos que considerar es al niño. Este niño, ver qué características tiene.
Hay niños que de por sí desde pequeños no quieren comer, aunque se les ofrezca el alimento o el nutriente más rico, pero no se pueden servir porque hay niños que genéticamente desde pequeños tienen tendencia a alimentarse en menor cantidad, alimentarse, hacer una discriminación de los alimentos, y eso genera trastornos en la nutrición. O sea, si el papá es flaco, también el niño va a ser flaco, porque genéticamente dice que sí. O el papá es gordito, también el niño. Entonces, en sus genes está, en algunos, que hay una predisposición de familiar a nuestra alimentación. Todo lo que estamos sirviéndonos van a terminar en calorías. Y estas calorías, ¿qué se denomina? Se denomina requerimiento calórico. Y el requerimiento calórico que en el organismo se va a producir va a cumplir 4 funciones. O, para que ustedes entiendan, todas las calorías van a ir a 4 partes. ¿Cuáles son? El gasto calórico en el metabolismo basal, gasto calórico en el metabolismo basal, o gasto energético en reposo, crecimiento, gasto calórico para el crecimiento, gasto calórico para las pérdidas de las heces fecales y gasto calórico para los alimentos o termogénesis de los alimentos, termogénesis para las pérdidas fecales, termogénesis para la actividad física, termogénesis para el crecimiento. El metabolismo basal o gasto energético en reposo. De todo lo que ingerimos termina en caloría, y de toda esa caloría un 50% irá al metabolismo basal. En términos prácticos, todo lo que comemos va a generar calorías, y de todo eso el 50% va a ir para nuestras actividades que requiere nuestras células, y para aquellas que se van a producir en forma involuntaria. ¿Cuánto de energía? Un 50%. ¿Y cuánto en calorías reales? En calorías reales, aproximadamente de un 40 a un 60 a 60 calorías kilogramo día. Esto es una fórmula que ustedes tienen que reemplazar. Esta es una fórmula donde les está diciendo que ustedes necesitan de acá para acá la cantidad de calorías para su metabolismo basal. Pero esta cantidad de calorías debe ser exacta. Y para que sea exacta, ustedes tienen que multiplicar, porque aquí esta barra nos está diciendo multiplicar por el peso y cuánto va a necesitar para su metabolismo en el día, es decir, en 24 horas. Si damos un ejemplo, el niño pesa 10 por 40, ¿cuánto es? 10 por 40, 400 calorías para 24 horas. O sea, de todo lo que está ingiriendo, necesita 400 calorías para su metabolismo basal. Luego tenemos que para el crecimiento, el niño necesita un 12% de calorías de lo que está ingiriendo. Y que este crecimiento, ustedes ya saben que crecimiento significa aumento en número, hiperplasia, aumento en tamaño, hipertrofia. Para que se produzcan estos dos fenómenos, necesita el organismo gastar calorías. ¿Y cuánto? Aproximadamente de un 12%. Recuerden que el gasto de calorías es mayor cuanto menor es el niño. Es decir, cuanto más pequeño, más cerca al recién nacido, el gasto de calorías es mayor. Es mayor, el gasto de calorías es mayor. Y que este gasto de calorías va disminuyendo conforme va pasando los días, los meses, de manera que al año, dice aquí, de 20 a 8 calorías kilogramo día al año. O sea, cuanto va más alejándose, va requiriendo menor cantidad de calorías.
Si este niño de 10 kilos nació con 3 kilos, al mes de vida, ¿cuánto de calorías necesita? 20. 20 por 4, digamos que ya pesa 4, necesita 80 calorías. Luego, por ejemplo, a los 2 años, este niño no necesita ya 20, a los 8 meses ya no necesita 20, necesita, por decirles, 10. Entonces, pesa a los 7 o 8 meses, pesa 7 kilos. Entonces 7 por 15 lo que hacen es multiplicar y van a ir viendo que necesita menor cantidad de calorías cuanto va alejándose del periodo neonatal. Para su actividad física, para los movimientos que nosotros hacemos en forma programada o en forma automatizada, necesita de un 20 a un 30%. En términos prácticos, necesita de 15 a 35 calorías kilogramo día. El niño que pesa 10 kilogramos, ejemplo, necesita 15 por 10 para el día, para 24 horas, 150 calorías. Ahora, ¿cuándo vamos a colocar rango inferior y cuándo vamos a colocar rango superior? Cuando un niño va a necesitar, dependerá si es una actividad física que tiene, que es en forma leve, moderada o grave. Entonces, si vemos que es un niño que tiene bastante actividad, entonces no vamos a calcular en su rango inferior, sino vamos a calcular en su rango superior. Cuando hemos ingerido algo en exceso, en pediatría no hay eso que se almacena. Para que entiendan, el niño que nace, ¿cuánto debe pesar? De 2.500 a 3.800. Pero nació con 2.100. ¿Cómo está? Con bajo peso. Entonces le decimos a la mamá que tiene bajo peso. ¿Y qué hace la mamá en su instinto cuando ella a la madre no le enseñamos? Entonces ella trata de alimentarle en intervalos cortos. Quiere decir, cada momento, cada que el niño llora o cada que el niño le mira, le da alimento. Pero ustedes tienen que comprender que no hay eso en pediatría. Si le damos cada momento, cada que se mueve o cada que despierta, estamos generando un mayor gasto de calorías, porque el niño ya ha cubierto lo que necesitaba. Y el exceso que le estamos, inclusive ya almacenado. Y como ya almacenado, ¿qué va a hacer con el resto que le está dando en forma permanente? Va a eliminar. Y para eliminar, ¿qué necesita? Calorías. Por lo tanto, en niños no hay eso de alimentarle más, sino hay lo que necesita de acuerdo a la edad gestacional, de acuerdo a los meses o de acuerdo a los días de vida o a los años o a la patología. Ustedes van a empezar a aprender que se puede alimentar de acuerdo a lo que tiene. Entonces, este niño va a necesitar de 8 a 10 calorías kilogramo día. Y cuando nos estamos alimentando, estamos ingiriendo, estamos masticando, estamos deglutiendo y luego pasa a nuestro aparato digestivo. El alimento tiene que sufrir un proceso que es de masticación, que es de deglución, que es de digestión, asimilación, después distribución, excreción. Y todo eso, ¿qué necesita? Necesita calorías. ¿Y cuánto necesita? De 10 a 12%. De 10 a 12%. Para que el alimento que hayamos ingerido se convierta en un nutriente que va a distribuirse de acuerdo a sus necesidades en diferentes órganos, aparatos o sistemas, necesita un gasto de energía. Y este gasto de energía, de acuerdo a su peso, es de 4 a 7 calorías kilogramo día. Si pesa 10, necesita 40 calorías para masticar, para deglutir, para digerir, para asimilar y para excretar. Entonces vean ustedes que nada se produce solamente porque sí, sino que todo se va a producir en base a lo que es
su edad gestacional, sus días de vida o sus años de vida. Pero que el gasto de energía debe guardar una relación con la cantidad de líquidos que estamos ingiriendo y que es muy diferente en un niño menor de 1 año y en un niño mayor de 1 año. En términos prácticos, la energía que necesita en su relación al ambiente líquido que va a necesitar, o la relación es energías necesita de un 1 y aporte hídrico de 1.5 en los niños menores de 1 año. Es lo que necesita. Aparentemente, según esta relación, el niño cuanto más pequeño necesita mayor cantidad de líquidos y cuanto más grande los líquidos deben guardar una relación equilibrada con el aporte de energía. Niño menor de 1 año, sus energías va en una relación de 1 con respecto al aporte hídrico, que es de 1.5. En cambio, que en los niños mayores de 1 año, el aporte de energías con relación al aporte hídrico debe ser exactamente de 1:1. Si un niño pesa 10 kilogramos, 11 kilogramos y su aporte de líquidos, estamos dando al azar, es de 1.500, quiere decir 1.500 de agua necesita este niño para 24 horas, entonces sus calorías también serán de 1.500. ¿Han entendido? Entonces, eso es lo que tenemos que ir aprendiendo.